Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que estará viendo esta pequeña meditación que quiero compartir en esta hora. Un saludo muy especial para todos los que se van a poder estar sintonizando en este momento. Quiero compartir en esta hora esta pequeña lectura bíblica y meditación. Sabemos que estamos viviendo días difíciles, días muy duros en estos tiempos. Como podemos ver las noticias, en El Salvador se está viendo mucho dolor, mucho sufrimiento a causa de este huracán, de esta lluvia, de todo lo que está pasando allá. Y sabemos que hay muchos hogares que están siendo afectados. Hasta el momento sabemos que ya han habido varias muertes allá en El Salvador. Y yo quiero pedir que en nuestras oraciones nos unamos por El Salvador, para orar por El Salvador, por nuestro país. Yo sé que no solo allá está pasando eso. Aquí en los Estados Unidos también estamos viendo muchas protestas que están en el estado de Minnesota, de Minneapolis, y son cosas que están pasando horribles. Ya todo se ha salido de control, están quemando negocios, destruyendo, está pasando mucho dolor también en esa ciudad. Y pues muchos tenemos familiares en esos lugares y cuando nos llaman y nos dicen que oremos también por ellos, por todo lo que está pasando allá. Aquí también en este país sabemos que no solo aquí, en muchos países con la pandemia del coronavirus, cosas que nunca nos habíamos enfrentado a enfermedades así como lo que está pasando con el coronavirus, que ya pues sabemos que es una pandemia y se ha extendido a muchos lugares. Así que unámonos a orar en ese mismo sentir, porque eso es lo que el Señor quiere, que nos unamos, que hoy más que nunca esa unión como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nos podamos unir en esas oraciones, que sabemos que solamente Él puede tener misericordia y sanar nuestras tierras, poder ayudarnos a sobrellevar todo esto que está pasando, y solamente confiando en Él, teniendo la fe que Él es el que está, que Él tiene su mano y está en control con todo lo que está pasando. Yo en esta mañana quiero que leamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 11. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, vamos a tener una pequeña oración y después vamos a meditar un poquito en esta palabra del Señor. Señor Jesús, que estás en los cielos, Padre, venimos ante usted una vez más, pidiendo, Señor, que sea usted
quien use mis labios, quien use mi boca, Señor, que me dé esa sabiduría para poder hablar de su palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, caiga en esos terrenos fértiles para que puedan producir, Señor, para que germine esta palabra en su vida, en sus corazones, Señor, que quede sembrado un poquito de lo que en esta hora, Señor, yo quiero compartir. Y quiero, Señor Jesús, pedirle una vez más que su Espíritu, Padre Eterno, me guíe, me instruya y ponga ese sentir, Padre Eterno, esa palabra en mi boca para poder compartirla con sus hijos, con su pueblo. Señor, una vez más se lo pido. Aquí estoy, solo soy una vasija de barro, Padre, que hace conforme a su voluntad. Mi Rey, use mi boca y mis labios, Señor, y hable a través de mí para su pueblo, para sus hijos, una palabra de consuelo, una palabra de aliento, Señor, una palabra que dé fortaleza a esas vidas, Padre. También le pedimos, Señor, por nuestro país, El Salvador, que está, Señor, sufriendo esos estragos, Señor, está sufriendo ese dolor con esas lluvias, con esos huracanes, Señor. Padre, tenga misericordia de todos ellos, Señor amado. Guarde nuestras familias, Padre eterno, cúbralos con su sangre poderosa, Señor, en este país, Minneapolis, Minnesota, que están siendo afectados por todo ese vandalismo, por toda esa maldad que se está desatando. Señor, tome el control en esta hora para que puedan, Señor, cesar todas esas protestas. Padre, en todos los países esa pandemia del coronavirus Usted tiene la cura, Padre, y sabemos que al tiempo suyo ocurrirán las cosas, Señor, pero confiamos que será usted el que dará la salida a todo esto. Solo le pedimos que guarde nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Gracias, Padre eterno, y que esta palabra, Señor, pueda dar fruto un día, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Poderoso Señor. La palabra del Señor la podemos leer aquí y empieza diciendo humillaos. ¿Qué significa humillaos? Humilde. Significa humildad, tener humildad. No arrogancia, no jactarnos, no sentirnos superiores. Humildad significa poder estar entendido bajo la gracia del Señor, bajo la protección de Dios, bajo esa santidad como creyentes, como cristianos que tenemos que llevar. Nosotros sabemos que Dios honra al humilde, su palabra lo dice, que Dios honra al humilde, Dios honra a esa persona que tiene humildad. Él levanta a los humildes con su poderosa mano. Eso lo tenemos que tener en cuenta, que el Señor le agrada que nosotros tengamos esa humildad en nuestras vidas. Por eso Él empieza diciendo en su palabra, humillaos. Él nos está pidiendo que seamos humildes, que tengamos esa humildad. Pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro nos anima a todos nosotros los creyentes a que depositemos esa ansiedad para que todo eso que nosotros sintamos y que estamos viviendo hoy en día, que estamos pasando esa tribulación que estamos viviendo, todas nuestras tristezas, tal vez nuestras preocupaciones, toda esa ansiedad. Pedro nos dice aquí que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, lo que estamos pasando hoy en día, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que depender de Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que saber que Él es el único que nos puede guardar y que todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades tenemos que ponerlas en las manos de Él, porque Él es el que sabe lo que hace, Él es el que nos va a dar la respuesta, Él es el que nos va a sacar de todo lo que está pasando, todo lo que
lo que nosotros sintamos en nuestras vidas, todo ese miedo, toda esa confusión que está pasando afuera. Nosotros como cristianos tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entregarle todas esas ansiedades en manos de Dios para que Él tome el control en nuestras vidas y todas esas preocupaciones y ansiedades. El Señor es el que pondrá paz en nuestra vida. Porque Él es el que da paz. Él no da confusiones, Él da paz a nuestras vidas. Su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Su palabra también dice, sed sobrios y velad. Él nos está diciendo en esta palabra, en ese versículo, sed sobrios y velad, porque nosotros los creyentes sabemos que tenemos un adversario, más conocido como Satanás, y debemos conocer que Él tiene cosas solo malas. Su palabra dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, en San Juan 10:10. Pero el Señor dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, sabemos que tenemos un adversario con quien tenemos una lucha grande todos los días, todos los días. Y como creyentes tenemos que estar firmes, tenemos que confiar en el Señor, porque Él es el que nos da todas las armas. En la palabra del Señor encontramos en la Biblia todas las armaduras que el Señor nos da y tenemos que utilizarlas. Tenemos que saber, tenemos que estudiar la Biblia, aprender de la Biblia, aunque sea un ratito al día, orar y leer la Biblia para nosotros estar bastante llenos de conocimiento de su palabra, porque así sabremos cómo podemos responderle al enemigo cuando nos esté poniendo pruebas, nos esté atacando. Pues así tenemos que ser los creyentes, leer la Biblia y saber que su palabra trae siempre esa eficacia, esa llenura a nuestras vidas, y podemos confiar en el Señor, porque sabemos que Satanás es peligroso y él siempre tratará de destruirnos en todo momento. El trabajo de él es hurtar, que es robar, matar y destruir. A eso vino el enemigo, a hacer daño en nuestra vida. Como creyentes nosotros tenemos que resistir a todas las cosas que nos vengan de parte del adversario, porque tenemos que estar confiados en el Señor Jesucristo, tener en cuenta que lo que estamos viviendo, que lo que está pasando es nuestro Dios quien tiene el control, y lo que pase en nuestra vida solo Dios sabe por qué va a pasar, pero tenemos que aceptar las cosas y orar en todo momento para poder estar en comunión con el Señor y estar recibiendo de parte de Él esa fuerza espiritual, esa gracia, esa manera de poder vivir espiritualmente en las cosas del Señor. Así que tenemos que mantenernos firmes en la fe, firmes, y creer que solamente Dios es el que nos sostiene. El Señor escucha nuestras peticiones, hermanos. Si usted está orando por alguna necesidad, por alguna petición especial, recuerde que el Señor escucha sus peticiones, sus oraciones, Él las escucha, y a su debido tiempo Él las contestará. Él no se queda con nada, Él siempre contesta, pero por amor a nosotros, porque nos ama, Él contesta cuando es la voluntad de Él. Así que, hermano, no se canse de orar, no se canse de confiar en el Señor. Aún vea todo destruido afuera, aún así vea destrucciones en todos los lugares. No se canse de confiar en el Señor, de orar, porque Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted quiere. Él ya sabe cuándo usted va a venir a sus pies arrodillado a pedirle. Él ya lo sabe, pero Él a su tiempo contestará. Solo
Confíe en el Señor y persevere en esas oraciones que Él contestará. Hoy en día estamos viviendo un tiempo muy duro donde tenemos que estar, como dicen, en cuarentena en nuestra casa. Pero yo le digo en esta hora, el Señor no está en cuarentena. El Señor está en control. Dios no está en cuarentena. Dios está en control. Así que nosotros como creyentes, como seguidores del Señor, tenemos que confiar en ese Dios vivo, en ese Dios soberano, en ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, a ese Dios que le servimos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él tiene todo bajo control. Así que hay que tener esa fe y confiar en Él, que Él está en control. Y podemos confiar en esa protección divina que Él da a sus hijos. El Señor Jesús sufrió por nosotros cuando Él vino a hacerse hombre. Él sufrió de toda humillación. Él sufrió el dolor, Él sufrió desprecios, Él sufrió todo lo inimaginable que nosotros podamos entender. Su palabra habla de lo que Él sufrió en esa cruz del Calvario, pero solo Él pudo vivir exactamente ese dolor, ese sufrimiento. Así que nosotros como cristianos también tenemos que estar sabedores que vamos a sufrir. Si nosotros le vamos a seguir, le vamos a servir, también vamos a sufrir. Vamos a tener mucho dolor y sufrimiento, porque el camino del Señor no es fácil. El camino del Señor es difícil, se sufre. Pero sabemos que tenemos una recompensa allá en los cielos, y que aquel día que el Señor venga por su iglesia, por sus hijos, nosotros estaremos en esa boda del Cordero con Él allá arriba. Esa es nuestra esperanza en este camino, esa es nuestra fe de que nosotros estamos luchando en esta tierra, pero vamos a tener una recompensa un día. Así que como seguidores de Él, como creyentes, hay que saber que vamos a sufrir y que no sabemos si el mismo trato que Jesús sufrió, pero vamos a sufrir de alguna otra manera, vamos a sufrir. Tal vez algunos con dolores más fuertes que otros, pero siempre vamos a sufrir. Así que hay que alegrarnos, hermanos, cuando nos persigan por la fe, nos persigan por hablar la palabra de Dios, cuando nos persigan por ser cristianos, porque nos digan el aleluya. Hay que alegrarnos, Señor, hay que alegrarnos, hermanos, porque sabemos que Dios es digno y Él merece toda la gloria, toda la honra, y Él nos ha escogido para que suframos a causa de Él también. Hay que sentirnos alegres, hermanos, porque Dios utiliza las pruebas para refinar nuestra fe. Los procesos y pruebas que vienen a nuestra vida, Dios las permite para que nosotros podamos crecer en fe, para que nosotros podamos servir mejor, ser mejores cada día. Así que, hermano, alégrese y tome las cosas que nos vienen a nuestra vida, esas pruebas, esos procesos, como un examen que el Señor pone a nuestra vida. Sabemos que a veces nos vienen pruebas y procesos muy diferentes. Hoy en día estamos viendo muchos matrimonios que el enemigo quiere destruir, y algunos pues ha buscado la manera de separar esos hogares, esos matrimonios. Pero yo le digo, hermano, hermana que está viendo este video, confíe en el Señor, no importa. Así que quizás su matrimonio está separado, no pierda la fe, siga orando, siga clamando, porque el Señor tiene sus planes. El Señor sabe lo que usted está pasando, el Señor sabe lo que usted está sufriendo, y Él sabe cuándo va a contestar su petición. Y eso será un testimonio grande para muchos después, porque a veces el Señor permite que pasemos esas pruebas
porque conforme a esa prueba, a ese proceso, nosotros podemos venir y poder hablarle a otras personas, a otros hermanos que están necesitando, que están pasando procesos, pruebas igual a la que pasamos. Entonces nosotros ya tenemos esa calidad, ya tenemos esa palabra para poder venir y hablar con ellos. Entonces hay que tomar todas nuestras pruebas y procesos conforme a la voluntad del Señor, pero también confiando que por algo el Señor está pasándonos por esos desiertos, porque el Señor nos ama, y porque nos ama, Él permite que pasemos esos sufrimientos, que pasemos esas pruebas, porque Él nos ama y Él nos quiere refinar en nuestra fe. Él quiere que seamos mejores para poder trabajar en su camino. Su palabra también dice: al cual resistid firmes en la fe. Lo que acabamos de decir, que hay que resistir en fe, creyendo que el Señor está de nuestro lado y que con Él somos más que vencedores, como dice la Biblia, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y así, hermanos, vemos hoy en día que en todo el mundo está habiendo sufrimiento, aún en nuestras familias, aún aquí en nuestros hermanos en Cristo, estamos viendo mucho sufrimiento. Pero dice su palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos da todo ya al final, hermano, en este texto. Me gustó leyendo este texto. Cuando yo lo leí, me llamó mucho la atención y dije: esto es lo que estamos pasando. Esto es lo que estamos sintiendo. Esto es lo que se está viviendo. Pero el Señor nos dice en su palabra: humillaos. Él nos dice que nosotros tenemos que tener humildad para que Él os exalte cuando fuere tiempo, cuando Él decida cuándo va a ser ese tiempo, porque el tiempo del Señor es perfecto. Echando vuestra ansiedad sobre lo que estamos viviendo. Así que, hermanos, yo tal vez no soy una predicadora, pero quería compartir esto que sentía en mi corazón, y yo les animo. Sigamos adelante. La palabra del Señor nos dice aquí en 1 de Pedro 5, 6 al 11, que no nos preocupemos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Qué hermosa palabra. Es como una promesa hermosa. Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, hermanos, estemos firmes en la fe, creyendo en Jesús, que Él es quien nos ayudará, nos dará la fuerza, porque en su misma palabra al final nos dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, tenemos una promesa hermosa, porque el mismo Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y nos va a dar esa seguridad. Señor nos va a dar esa paz. Así que, hermanos, confiemos y suframos con paciencia esta carrera, porque sabemos que un día terminará y tendremos esa recompensa y tenemos esa fiesta gloriosa en los cielos, y todos nuestros sufrimientos acabarán, porque estos sufrimientos son temporales.
Va a venir un día donde el Señor venga por nosotros y ya no tendremos sufrimiento, ya no lloraremos, ya no tendremos todo eso. Ahora estamos sufriendo todo esto, estamos viviendo cosas que tal vez nunca habíamos visto, pero son temporales. Viene un tiempo donde estaremos gozándonos en la presencia del Señor y no se comparará con todo lo que estamos viviendo, porque eso será una fiesta hermosa. Ya sentiremos, veremos la gloria del Señor en los cielos. Así que, hermanos, si queremos ver eso y estar con el Señor en los cielos, hay que mantenernos firmes y mantenernos orando, ayunando, porque así podemos llenarnos nosotros. Sabemos que el Señor está con nosotros y hay que entregarle, hay que ponernos en las manos de Él, porque Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, y sabemos que Dios jamás nos falla. Él siempre está allí. Él siempre está allí. Yo creo que es tiempo de reconocer que el Señor es el Todopoderoso. El Señor es el que hace las cosas imposibles. Para nosotros también tal vez son imposibles, pero Él hace todo posible. Así que sabemos que no hay otro fuera de Él también. Él es el único, no hay otro, no hay otro. Nosotros necesitamos de Dios cada día, necesitamos de Él. Así que hay que acercarnos cada día a Él y tener ese tiempo con nuestro Señor, esa intimidad con nuestro Dios. Nosotros tal vez somos débiles, pero Él es el que nos da la fortaleza. Él es el Dios de lo imposible, un Dios real. Y yo le animo a cada uno de los que tal vez no están, no le han venido a servir, no le están sirviendo al Señor. Yo le animo que piense por un momento todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo, y que se acerque a alguien que sea cristiano, a una iglesia. Tal vez en estos momentos están cerradas las iglesias, pero si tiene ese tiempo de empezar a congregarse en una iglesia, que lo haga y que venga a los pies del Señor para que el Señor perdone sus pecados. Tiene que venir con humildad delante de Él, con ese corazón contristo y humillado, pidiéndole perdón al Señor por todo lo que ha hecho. El Señor lo va a perdonar, el Señor lo va a llevar por el camino del bien, Él lo va a instruir poco a poco, Él lo va a ir cambiando poco a poco. Solo tiene que arrepentirse de todo lo que ha hecho, de sus pecados delante del Señor, y el Señor Él está ahí pronto para perdonarle. En esta mañana yo he podido compartir este versículo que me llamó mucho la atención. Quería compartirlo con ustedes. Espero que algo les haya quedado en sus corazones y puedan saber que en Dios podemos confiar. Y solo les digo, el Señor no está en cuarentena. Dios está en control. Que el Señor me le bendiga.